Y bueno, vamos llegando al final de nuestro primer día del CONSIM 2022. El último expositor de hoy es Patrick Thelen, estadounidense, viviendo en Chile. Patrick es académico y editor de investigación del Instituto de Relaciones Públicas del Organizational Communication Research Center. Es periodista y especialista en comunicación corporativa. Y nos va a acompañar con un webinar titulado Comunicación interna en Latinoamérica, una profesión en alza, como para terminar bien arriba este día. Te escuchamos, Patrick. Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, Carolina. Un placer para mí poder compartir con ustedes hoy. Déjame compartir mi pantalla para poder empezar. Como les comentaba, Carolina, mi nombre es Patrick Thelen. Soy profesor de Relaciones Públicas en San Diego State University en California y editor jefe de investigación en el Centro de Comunicación Organizacional del Instituto de Relaciones Públicas en Estados Unidos. Para aclarar un poco, soy chileno y estoy viviendo en Estados Unidos. Un poco al revés. Hubo un mix-up ahí. Sí, pero Perdón. no, ningún problema. Tengo doble nacionalidad, así que cuando estoy en Estados Unidos soy estadounidense, cuando estoy en Chile soy chileno, lo que es bastante conveniente en muchas oportunidades. Con respecto ahora a la presentación de hoy, mi objetivo un poco es hablarles sobre un estudio que realicé durante el transcurso del último año junto a April Yue, que es una colega que trabaja en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos sobre la comunicación interna en América Latina. Bueno, y como todos hemos podido apreciar durante este último tiempo, la comunicación interna ha ido adquiriendo mayor relevancia dentro de las organizaciones durante los últimos años. Dada esta realidad, la cantidad de papers académicos que se escriben sobre comunicación interna han aumentado de forma significativa. Un reciente estudio que analizó todos los papers que se han escrito sobre la comunicación interna en revistas académicas de relaciones públicas de habla inglesa, encontró que del total de papers sobre comunicación interna publicados entre 1970 y 2019, el 60% fue publicado entre 2010 y 2019. Estos datos hablan súper bien de la creciente relevancia de la comunicación interna. Sin embargo, el mismo estudio encontró que el 80% de estos papers publicados en journals de habla inglesa se refieren a la práctica de comunicación interna en Estados Unidos y Europa. Otras regiones como África y América Latina brillan por su ausencia. Es más, dentro del mundo académico de relaciones públicas, América Latina es la región menos investigada. Dada esta escasez de literatura sobre comunicación interna en América Latina, decidí que sería una buena idea desarrollar un paper investigativo sobre la perspectiva que tienen los comunicadores internos en América Latina sobre su profesión y la forma en la que ejecutan su trabajo. Entonces, dado este objetivo, decidimos que una buena forma de aumentar el conocimiento sobre la comunicación interna en América Latina sería a través de un estudio Delphi. En esencia, la técnica Delphi es un proceso iterativo de al menos 2 etapas en la que un investigador o un grupo de investigadores reclutan a un panel de expertos que comparten sus pensamientos a través de varias rondas de cuestionario. Entonces, a grandes rasgos, este proceso se puede entender como una investigación de retroalimentación controlada. Es decir, las respuestas de los panelistas al cuestionario inicial que se desarrolla en la primera etapa se devuelve al investigador, quien luego crea un resumen de los comentarios realizados por los panelistas. Una vez creado este resumen, el investigador lo comparte con todos los participantes y estos lo evalúan y determinan qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo están con los hallazgos. Entonces, a grandes rasgos, el objetivo de un estudio Delphi es poder llegar a un consenso entre los expertos o simplemente establecer que no hay una mirada unificada.
En el caso específico de nuestro estudio, nosotros realizamos un estudio de Delphi de 2 rondas, con 20 profesionales de la comunicación interna, proveniente de 9 países latinoamericanos, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Entre los participantes, el 60% eran mujeres y el 40% eran hombres. Además, todos los panelistas tenían al menos 10 años de experiencia trabajando en comunicaciones. En cuanto a sus edades, el 50% tenía entre 30 y 39 años, el 30% tenía entre 40 y 49 años, y el 20% tenía 50 años o más. Lo otro que vale la pena destacar es que los participantes representaban empresas de diversos tamaños y de una gran variedad de industrias, tales como la agricultura, manufactura, servicio de alimentos, textil y calzado, seguro, gobierno y también consultorías de comunicación interna. En cuanto a la temática específica de nuestro estudio, nosotros decidimos explorar 4 preguntas generales de investigación. Uno, ¿cómo es definida y entendida la comunicación interna en América Latina? 2, ¿cuáles son las habilidades y los conocimientos necesarios para practicar la comunicación interna en América Latina? 3, ¿cuál es el valor de la comunicación interna? Y 4, ¿cuál es el estado actual de la comunicación interna en América Latina? Para responder estas 4 preguntas generales de investigación que nos hicimos al comienzo del estudio, le enviamos un cuestionario con 12 preguntas abiertas a los expertos durante la primera ronda. Al recibir sus respuestas, lo que hicimos nosotros fue codificarlas y resumir estos hallazgos iniciales. Una vez que estos resultados iniciales fueron resumidos, se utilizaron para formular el cuestionario de la segunda ronda. Y en esta ronda lo que hicimos fue que en vez de realizar preguntas abiertas, como lo habíamos hecho en la primera ronda, decidimos adoptar un formato cerrado. Lo que nos permitió realizar un análisis estadístico, objetivo, imparcial, del nivel de consenso que existía entre los participantes. Entonces, para cada uno de los hallazgos clave de la primera ronda, les pedimos a los participantes de la segunda ronda que indicaran el nivel de acuerdo o desacuerdo que tenían con los resultados. Entonces, al analizar los resultados de la segunda ronda, nos dimos cuenta que había un elevado nivel de consenso entre los participantes. Entonces, dada esta realidad, pudimos concluir la investigación y no fue necesario realizar una tercera ronda, lo que algunas veces sucede en algunos estudios de Delphi. Bueno, entonces, dado que ya les he explicado un poco sobre la forma en la que realizamos este estudio, me gustaría ahora entrar de lleno a los resultados. Y voy a comenzar con la primera pregunta de investigación que nos hicimos, que era ¿cómo es definida y entendida la comunicación interna en América Latina? En cuanto a la definición de la comunicación interna, los participantes señalaron que la comunicación interna es un proceso dinámico que abarca toda la comunicación formal e informal que ocurre internamente en todos los niveles de una organización. Estos niveles incluyen uno, la información descendente, ascendente, transversal, entre las capas sucesivas de empleados gerenciales y no gerenciales de una organización. 2, la comunicación entre los miembros de un equipo. 3, la comunicación entre miembros de un proyecto específico. 4, la comunicación y difusión de los mensajes entre la organización y todos sus miembros. Y 5, la comunicación informal, ¿no es cierto?, que fluye de forma espontánea en el curso de las interacciones cotidianas que se desarrollan entre los distintos miembros de la organización. Ahora, cuando se mira la comunicación interna como un instrumento asesor que apoya los objetivos estratégicos de una organización, los participantes señalaron que esta disciplina se refiere a la gestión profesional de las interacciones, las conexiones y las relaciones que se desarrollan entre una organización y sus miembros, y 2, entre los mismos miembros de la organización. Entonces esta gestión se logra informando, se logra orientando, integrando, motivando y de forma importante escuchando a los distintos miembros de una organización. Ahora,
esta definición de la comunicación interna recalca que esta función no solo maneja las interacciones, sino que también las relaciones dentro de una organización. En otras palabras, los comunicadores estaban de acuerdo con la noción de que la comunicación interna no debe ser vista como un intercambio transaccional de información, sino más bien la comunicación interna debe ser vista como una función que maneja las relaciones organizacionales. Entonces, para medir el nivel de acuerdo que tenían los participantes con esta definición de la comunicación interna, les dimos 5 opciones. Los participantes podían, 1, estar totalmente en desacuerdo, 2, estar en desacuerdo, 3, estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4, estar de acuerdo, y 5, estar totalmente de acuerdo. Entonces, entre estos 20 participantes, el 95% manifestó estar de acuerdo o completamente de acuerdo con esta interpretación de la comunicación interna. De igual forma, importante destacar que uno de los participantes señaló no estar de acuerdo con la idea que gestionar la información informal que ocurre dentro de una organización debe ser vista como una responsabilidad de los comunicadores internos. Ahora, en cuanto al papel y la función principal de la comunicación interna, los expertos destacaron que la comunicación interna debe gestionar la información y facilitar el desarrollo del diálogo, las relaciones y la comunicación bidireccional dentro de una organización. También destacaron que el área de comunicación interna debe conectar, alinear y comprometer a los trabajadores con la misión, la visión, los valores, la estrategia organizacional y los cambios organizacionales y ayudarlos a alcanzar sus objetivos de trabajo. Adicionalmente, el área de comunicación interna debe entrenar a los líderes y a los demás miembros de la organización para que sean capaces de comunicarse de una forma que facilite el diálogo dentro de la organización. Entonces, entre los participantes, una vez que le entregamos este resumen que se creó tras la primera ronda, durante la segunda ronda, los manifestantes, el 95% de los participantes manifestaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo con esta interpretación del rol de la comunicación interna. Entre aquellos que no estaban completamente de acuerdo, una consultora de comunicación interna argentina señaló que la comunicación interna no solo debe ser vista como una función que gestiona la comunicación bidireccional dentro de una organización. Para esta consultora, la comunicación interna debe hacerse cargo de la multidireccionalidad de la comunicación. Entregó un punto importante al señalar que la comunicación interna, que limitar la comunicación interna como bidireccional solamente la limita a 2 puntos. Por ejemplo, agregó que la comunicación interna también debe involucrar a los públicos externos, comunicarse con ellos también. Ahora, en cuanto a la relación que tiene la función de comunicación interna con otras funciones organizacionales, el 90% estuvo de acuerdo que existe una gran diferencia entre lo que debiese suceder y lo que realmente sucede. Idealmente, la comunicación interna tiene una relación colaborativa y complementaria con las demás unidades y se encarga de tejer puentes, de colaboración entre los miembros de una organización. De esta forma, la comunicación interna alinea a todos los integrantes de una organización con un objetivo común y se transforma en un aliado estratégico dentro de una organización. Ahora, en la práctica, muchas veces se ve una clara desconexión con otras funciones organizacionales y no existe una definición precisa en cuanto a su universo de trabajo. Una de las preguntas recurrentes que se hacen los comunicadores internos es bajo qué gerencia funciona mejor esta área, ¿no? Y hasta el momento no existe una respuesta única para esta pregunta. Si bien la tendencia en América Latina ha sido gestionarla bajo la gerencia de recursos humanos, la comunicación interna también muchas veces
forma parte de la gerencia de comunicación corporativa o de asuntos corporativos, o la misma gerencia de marketing. En algunos casos, ni siquiera es una gerencia la que las desarrolla, sino una persona que vio la necesidad de hacerlo y realiza ciertas tareas de comunicación interna. Ahora, también es importante mencionar que si bien la comunicación interna suele ser vista como un área que cumple un papel operativo y se encarga de generar y distribuir contenido, de a poco ha ido adquiriendo un rol más estratégico. Ahora, en cuanto al 10% que no manifestó estar de acuerdo, completamente de acuerdo con esta perspectiva, uno de los participantes mencionó que el ideal de comunicación interna no debiese ser tener un rol complementario con otra área. Para este participante, la comunicación interna debiese tener un rol protagonista. Bueno, ahora que hemos concluido con la primera pregunta de investigación, vamos a hablar un poco sobre la segunda pregunta de investigación, que pretendía comprender cuáles son las habilidades y los conocimientos necesarios para practicar la comunicación interna en América Latina. Durante la primera ronda, se les pidió a los participantes que desarrollaran una lista de los conocimientos y las habilidades esenciales que debiesen tener los comunicadores internos para lograr el éxito profesional. Ahora, en cuanto a los conocimientos, los participantes crearon una lista que incluyó 10 áreas de conocimiento. Entonces, durante la segunda ronda, se les pidió a los participantes que indicaran el nivel de importancia de cada una de estas 10 áreas. Y de nuevo, los participantes tenían 5 opciones, ¿no? Podían señalar que no era importante, que era poco importante, que era algo importante, que era importante o que era muy importante, ¿no? Como una escala de 1 a 5. Este gráfico refleja el porcentaje de los participantes que señalaron que estas áreas de conocimiento eran importantes o muy importantes. ¿No? Entonces, en la escala de 1 a 5, los que señalaron que era 4 o 5. Si nos fijamos en el detalle, podemos ver que el 100% de los expertos señalaron que comprender la comunicación interna y su rol dentro de la organización, saber de cultura organizacional y tener conocimiento de gestión de crisis son conocimientos importantes o muy importantes. El 95% estaba de acuerdo que la planificación estratégica, la gestión de relación y reputación y el uso estratégico de medios digitales eran importantes o muy importantes. Por otro lado, tener conocimientos multiculturales y globales fue el área de conocimiento que recibió el menor porcentaje de participantes que señalaron que eran importantes. De igual modo, vale destacar que el 70% de los participantes estaban de acuerdo que este tipo de conocimiento era importante. Ahora, en cuanto a las habilidades consideradas importantes, muy importantes, para lograr el éxito profesional en la conducción de la comunicación interna, los participantes crearon una lista durante la primera ronda que incluyó 19 habilidades. Durante la segunda ronda pudimos ver que 17 de estas 19 habilidades fueron consideradas importantes por al menos el 75% de los participantes. Entre estas habilidades hubo 6 como podemos ver en el gráfico, que fueron consideradas importantes, muy importantes por el 100% de los expertos. Entonces estas 6 fueron la expresión oral, la capacidad de escuchar, la empatía, la flexibilidad ante el cambio, el trabajo en equipo y la comunicación interpersonal. Por otra parte, si miramos la parte inferior del gráfico, podemos ver que tener conocimientos básicos sobre las herramientas de diseño y de fotografía y edición de audio y video fueron las habilidades que obtuvieron el menor porcentaje de expertos señalando que eran importantes o muy importantes. Menos de la mitad de los participantes pensaron que estas habilidades eran importantes. Aquí vale la pena recalcar que las habilidades como saber escuchar, tener empatía y tener habilidades de comunicación interpersonal fueron destacadas por todos los participantes. Y destaco este punto porque un estudio similar que investigó las perspectivas que tenían los comunicadores internos en Europa no destacó ninguna de estas habilidades. Ahora,
si bien no tenemos una explicación concreta sobre por qué se dieron estas diferencias entre este estudio en Europa y este estudio en América Latina, una explicación plausible es que el estudio en Europa se desarrolló pre-pandemia. Y como todos sabemos, la pandemia obligó a las organizaciones a demostrar mayores niveles de escucha, mayores niveles de empatía, por lo que esto puede ser una de las razones por las que vemos esta diferencia entre los comunicadores internos en Europa y en América Latina. En cuanto a la importancia de las teorías de la comunicación interna, de la comunicación para la práctica de la comunicación interna. Los participantes señalaron que las teorías de la comunicación son importantes para fundamentar las bases del aprendizaje. En términos generales, los expertos señalaron que las teorías ayudan a dar dirección y a gestionar de mejor manera la comunicación. Ahora, pese a esta importancia, los participantes recalcaron que las realidades son muy dinámicas y que los comunicadores deben tener la capacidad de adaptarse a las necesidades y características específicas de cada empresa. Entonces, debido a esto, existe la sensación entre los participantes de que apalancar la gestión de la comunicación interna a partir de teorías puede ser limitante. Finalmente, los participantes también destacaron que es importante notar que las teorías tienen una relevancia relativa entre un gran número de comunicadores internos en América Latina y generalmente no son visibles ni reconocibles en la práctica. Durante la segunda ronda, el 90% de los participantes manifestaron estar de acuerdo con esta interpretación de la importancia y el rol que tienen las teorías de la comunicación. De igual modo, como lo hice antes, también vale la pena destacar que esta perspectiva que tienen los comunicadores internos en América Latina sobre la relevancia de las teorías es similar a lo que han encontrado en otros estudios del FI en Europa. Los comunicadores internos europeos también señalan que muchas veces las teorías no son visibles ni reconocibles en la práctica. Ahora, avancemos entonces a la tercera pregunta de investigación que nos hicimos. Esta pregunta lo que hacía era buscar comprender la mirada de los expertos en cuanto al valor de la comunicación interna. Entonces, en cuanto a la contribución de la comunicación interna al éxito de una organización, el 90% estaba de acuerdo con la idea de que la comunicación interna es una herramienta fundamental para la existencia de una organización. Añadieron que cuando es comprendida como una actividad compartida por todos, es una base fundamental del éxito y facilita el cumplimiento del objetivo organizacional. Ahora, en cuanto a los participantes que no estaban de acuerdo con esta descripción, lo que señalaron, por ejemplo, una comunicadora interna de Argentina quiso notar que la comunicación interna no debiese ser vista como una herramienta. Para ella la comunicación interna debiese ser entendida como un colectivo potencial. En cuanto a las formas específicas en las que la comunicación interna contribuye al éxito de una organización, los participantes mencionaron 12 contribuciones fundamentales. Y aquí, como podemos ver en el gráfico, el 100% de los participantes señalaron que estaban de acuerdo o completamente de acuerdo con que la comunicación interna contribuye a, 1, generar un sentido de pertenencia y orgullo, 2, alinear a los empleados con la misión, la visión y los objetivos organizacionales, 3, facilitar el conocimiento de los cambios organizacionales entre los miembros, 4, desarrollar las relaciones entre los empleados y la organización, 5, modificar o generar la cultura organizacional y 6, cultivar relaciones entre los empleados. Ahora, en cuanto a la visión que tenían los participantes sobre la medida en la que los líderes organizacionales de su país valoran el rol de la comunicación interna, el 90% estuvo de acuerdo durante los últimos años y particularmente desde el inicio de la pandemia, la relevancia y el posicionamiento de la comunicación interna ha aumentado. Ahora, pese a esta mejora,
los participantes señalaron que muchos líderes aún no aprecian el rol estratégico de la comunicación interna y la ven como un área que se enfoca principalmente en generar y compartir información. Si bien muchos líderes señalan que valoran la comunicación interna, los participantes mencionaron que no invierten lo suficiente en uno, desarrollarla, y dos, no siempre le entregan el mismo peso que le entregan a otras áreas como marketing, publicidad, comunicación externa. Entonces, dado esta mirada, los participantes señalaron que en términos generales, los profesionales de la comunicación interna deben seguir trabajando para que los líderes aprecien el valor total que puede entregar esta área. Ahora, en cuanto a la medición de los esfuerzos comunicacionales dentro de las organizaciones, el 95% de los participantes estuvieron de acuerdo o completamente de acuerdo con la idea de que, pese a su importancia, la medición del impacto de la comunicación interna sigue siendo una tarea descuidada por un gran número de organizaciones. En términos generales, los esfuerzos cuantitativos y cualitativos de medición que se llevan a cabo se suelen utilizar como un termómetro del área de comunicación interna, más que como parámetro del funcionamiento general de una organización. Ahora, en cuanto a los esfuerzos que se miden con mayor frecuencia en América Latina, los participantes generaron una lista de 9 KPIs. Durante la segunda ronda, el 95% de los participantes señalaron estar de acuerdo, completamente de acuerdo, que el clima laboral, la satisfacción y el engagement entre los empleados y el recuento de visitas a las páginas de intranet son medidos de forma frecuente en su organización. La participación en actividades desarrolladas por el área de comunicación interna, las interacciones en las redes sociales corporativas, la efectividad de los canales comunicacionales y las tasas de apertura y de clics de emails también fueron mencionados como esfuerzos que gran parte de los comunicadores miden dentro de sus organizaciones. Ahora, finalmente, el nivel de entendimiento de mensajes claves y la efectividad de la gestión comunicacional de los miembros de la empresa fueron indicadores que recibieron el menor grado de acuerdo. En otras palabras, un menor número de participantes miden estos indicadores dentro de su organización. Ahora, en cuanto a los mayores desafíos para medir la efectividad de la comunicación interna, durante la primera ronda los participantes también crearon una lista de lo que ellos consideran como estos mayores desafíos. Y durante este proceso, 5 desafíos fueron mencionados. El motivo que generó el mayor grado de acuerdo entre todos los participantes fue que los líderes invierten poca cantidad de tiempo en el proceso de aplicación del diagnóstico, ¿no? Se realiza la investigación, pero luego nadie lo ve, o nadie le da la importancia que le debiesen dar. Se olvidan simplemente. Lo hicimos súper bien, check, pero luego no se hace nada al respecto. Entonces, este fue visto como el gran problema. El 95% de los participantes estuvieron de acuerdo que este era un desafío importante. Ahora, los otros desafíos mencionados por los expertos es que la organización no sabe qué medir. O sea, a veces simplemente podemos medir, pero no sabemos qué son las cosas que tenemos que medir. O que la medición no tiene anclaje previo ni posterior. O que la organización no tiene las herramientas indicadas para poder medir. Y también se señaló que en ocasiones es difícil recabar respuestas sinceras. Entonces, esta última fue la que obtuvo el menor grado de acuerdo. El 50% de los participantes estuvieron de acuerdo o completamente de acuerdo que este era un desafío importante. Finalmente, la última pregunta de investigación que nos hicimos fue descubrir cuál es el estado actual de la comunicación interna en América Latina. Y al preguntarle a los participantes sobre la evolución de la comunicación interna durante la última década, el 90% estuvo de acuerdo, completamente de acuerdo, con la idea de que la comunicación interna ha evolucionado de forma positiva durante la última década y que un mayor número de organizaciones están invirtiendo recursos para gestionar esta actividad de forma activa. Se mencionó también que existen más profesionales
dedicado a la comunicación interna y que el conocimiento sobre la comunicación interna ha aumentado de forma significativa. También ha aumentado el número de agencias especializadas en comunicación interna. Los participantes también añadieron que si bien la relevancia de la comunicación interna ha venido aumentando desde hace varios años, siempre volvían al tema de que la pandemia aceleró este cambio positivo. Ahora también, desafortunadamente, los participantes mencionaron que muchas organizaciones siguen viendo la comunicación interna como un área operativa o táctica y falta un involucramiento real en el desarrollo de planes estratégicos. Y entonces, pero pese a esta realidad, también mencionaron que ha ido aumentando el número de organizaciones que sí están incluyendo a los comunicadores internos en las decisiones estratégicas y le están dando la oportunidad de hacerse cargo de las transformaciones, de las crisis y de los cambios organizacionales. Ahora, también quisimos saber un poco sobre el rol que están cumpliendo los medios emergentes en la comunicación interna. Entonces, con respecto al auge de medios emergentes como por ejemplo la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, les preguntamos a los participantes qué influencia han tenido estos medios en la práctica de la comunicación interna. Y lo que vimos fue que el 95% de los participantes estuvieron de acuerdo, completamente de acuerdo, con la noción de que estos cambios tecnológicos no han cambiado de forma significativa la forma en que las organizaciones en América Latina manejan la comunicación interna. Si bien estas tecnologías se están comenzando a utilizar esporádicamente, solamente se están utilizando en campañas aisladas y primordialmente entre las organizaciones multinacionales. De igual forma, agregaron que ha habido una clara transformación digital en cuanto al uso de herramientas de comunicación diseñadas para chatear, para reuniones de video y para compartir archivos en un mismo espacio en línea. En cuanto a los principales desafíos que enfrentan los profesionales de comunicación interna en América Latina, los participantes crearon una lista de 7 desafíos principales. Entre estos 7 desafíos, el 100% estuvo de acuerdo que posicionarse como socios estratégicos dentro de la organización y demostrar la efectividad y el impacto de la comunicación interna se encuentran entre los principales desafíos. El 95% también estuvo de acuerdo que un desafío importante es lograr que los líderes organizacionales prioricen su rol como comunicadores. Y los otros desafíos mencionados por los participantes incluyeron aumentar la credibilidad que tienen las organizaciones a los ojos de los empleados, poder usar las nuevas tecnologías de una forma que facilite la conexión y el trabajo entre los trabajadores, saber manejar datos de forma estratégica y mantener vínculos y crear experiencias positivas entre equipos descentralizados. En cuanto a las direcciones futuras de la comunicación interna, el 95% estuvo de acuerdo que la comunicación interna seguirá posicionándose y aumentando su relevancia dentro de las organizaciones. También señalaron que se generarán las condiciones para la adopción de nuevas tecnologías y se van a aumentar los esfuerzos dentro de las organizaciones para demostrar la efectividad y el impacto que tiene la comunicación interna. Sumado a lo anterior, el área también irá aumentando su foco estratégico con el objetivo de que sus acciones estén completamente alineadas a la estrategia de negocio de la organización a mediano y a largo plazo. Y finalmente, un punto sumamente importante que recalcaron es que las diferencias entre la comunicación interna y externa serán cada vez más borrosas. Y esto no estaba conectado todo el día a las presentaciones de hoy, pero me he metido a rato y he visto que ese ha sido un tema que se ha comentado bastante. Esta noción borrada entre comunicación interna, borrosa entre comunicación externa, se está dando mucho y va a generar al mismo tiempo mayor exigencia en cuanto a la rapidez, la eficacia y la transparencia, por lo que veremos que todos estos esfuerzos y obligaciones seguirán aumentando con el tiempo. Ahora, en cuanto a las conclusiones de este estudio, y con esto termino,
podemos apreciar que la influencia y el rol de la comunicación interna en América Latina ha ido creciendo durante la última década y que la pandemia aceleró este cambio de forma significativa. Este hallazgo también tiene implicaciones importantes para las instituciones de educación superior. La comunicación interna es una práctica subrepresentada dentro de las universidades que ofrecen educación en relaciones públicas, por ejemplo. Dado que un mayor número de organizaciones están invirtiendo recursos para gestionar la comunicación interna, las instituciones de educación superior también deben adaptarse a esta realidad e incorporar un mayor número de cursos de comunicación interna. Los hallazgos también sugieren que es importante realizar cambios dentro de las organizaciones. Aunque la influencia de la comunicación interna ha aumentado, la medición del impacto de la comunicación interna sigue siendo una tarea desatendida. Por ello, las organizaciones deberían ofrecer oportunidades de formación a sus equipos de comunicación para que puedan definir y medir mejor la eficacia y la excelencia en la gestión de la comunicación interna. Y con esto finalizo mi presentación y bueno, con mucho gusto respondo cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Gracias a vos, Patrick. La verdad es que nos vamos con mucho augurio después de tu estudio y me quedé también con esto de qué poca investigación hay en América Latina. Es un empujoncito para investigar más para todos los que estamos escuchando. Y aprovecho para hacerte algunas preguntas que fueron surgiendo. Hay una pregunta que es muy recurrente en el día de hoy, evidentemente es un punto de dolor de todos los que hacemos comunicación interna, que es ¿qué se hace cuando los colaboradores son conscientes de la importancia de la comunicación interna, pero los socios y dueños de la empresa no? Sí, bueno, es un punto fundamental. Ahora, aquí ya estoy dando mi opinión, ¿ya? Es toda tu opinión, porque no es algo que surge del estudio, sino que... Claro, no es algo que vimos en el estudio, ¿no? Pero sí, o sea, para mí uno de los factores o de los roles más importantes que deben cumplir los comunicadores internos es convencer a los líderes que la comunicación es parte fundamental de su trabajo, ¿no? Los líderes piensan que no, yo hago esto, lo otro, y hay que educarlos de que en realidad la comunicación es todo tu trabajo. Es muy fácil que se den cuenta de qué tan importante es la comunicación. Si uno le empieza a decir, mira, detállame qué haces día a día, ¿no? Y te van diciendo, bueno, a las 8 hago esto, a las 9 hago esto, a las 10 hago esto, y se van dando cuenta que gran parte de lo que están haciendo durante el día es comunicar. Es un buen ejercicio ese. Sí, y no se dan cuenta de que, bueno, ok, hago otras cosas, pero la comunicación es fundamental. Entonces, tenemos que convencer a los líderes de que comunicar es todo, ¿no? Y luego no solamente los líderes tienen que estar hablando sobre, dándole mayor importancia a la comunicación y comunicándose más con todos los empleados. Esto tiene que bajar a todos los niveles de liderazgo. Todos los niveles de liderazgo son extremadamente importantes en cuanto a comunicación. O sea, los empleados se mantienen en organizaciones muchas veces por su supervisor directo. Entonces, que estas personas tengan la habilidad de empatía, de saber escuchar, de saber relacionarse con personas es fundamental. Y a las personas no se les educa sobre esto, ¿no? Uno, primero tenemos que partir por educar a los comunicadores internos sobre esto, ¿no? Arrancar por nosotros, ya. Claro, partamos por eso, y también partimos con eso con las universidades, ¿no? Tenemos que ofrecer más cursos sobre esto. O sea, yo, relaciones públicas, también veo comunicación externa, ¿no? Pero siempre hablamos que las relaciones públicas debiesen ser, no sé, la conciencia de una organización, ¿no? Entonces, decimos que las relaciones públicas son la conciencia de una organización, pero no educamos a los estudiantes en cursos de ética, ¿no? Quizás a lo más la universidad ofrece un curso de ética o los meten entre medio de otra clase y hablan 2 semanas sobre ética. ¿Cómo vamos a hacer la conciencia de una organización si no tenemos idea de qué es la ética? Falta algo que toca ahí. Sí, sí. Claro, y lo mismo con escuchar, ¿no? Si estamos diciéndole a los líderes que tienen que saber escuchar, y nosotros somos los expertos en escuchar,
¿Qué nos ha enseñado a escuchar? Porque nos creemos expertos en escuchar, pero escuchar se aprende. O sea, muchas personas quizás tienen la intuición y saben escuchar de buena forma, pero todas estas habilidades se aprenden y uno puede mejorar constantemente. Entonces, hay que darle importancia a las cosas que decimos que son importantes. Entonces, volviendo a la pregunta, la comunicación de los líderes, bueno, hay que convencerlos de que esto es importante y hay que también darse el tiempo de educar a todos los niveles gerenciales, de supervisores, a cómo comunicarse, ¿no? Y medir cómo están comunicando. Eso es fundamental, porque podemos decirle, ok, de ahí nos olvidamos, pero si no estamos midiendo cómo sienten sus empleados, que estos supervisores se comunican con ellos, no tenemos cómo mejorar. A veces le tenemos temor a medir porque pensamos que nos vamos a salir perjudicados, ¿no? Pero si convencemos de que no, esto es para aprender, todos tenemos espacio para mejorar, cambia la perspectiva y ahí podemos crear una organización que de verdad se preocupa de escuchar y aprender y mejorar la comunicación. Totalmente. Tengo otra pregunta. Vos en tu estudio decías que no se medía tanto o que tal vez se medía y se hacía como un check y después esto es lo que había salido, ¿no? Como que no se trabajaba tanto los resultados. Y acá también vuelvo a tu opinión. ¿Por qué pensás que está pasando esto? Yo creo que muchas veces las organizaciones realizan estudios porque alguien les comentó que habían ciertas molestias o los empleados están molestos por algo que pasó y bueno, démosle, vamos, escuchemos lo que tienen que decir. Ya, y ya lo hicimos unos focus groups, hicimos una entrevista, hicimos una encuesta, se quedó la sensación entre la gente, en teoría, de que lo estamos escuchando, ¿no? Y está bien, hay que partir por eso, pero luego hay que hacer algo con eso. Lo peor que uno puede hacer es realizar estudios o generar como un checklist de, bueno, todos los años hacemos 2 encuestas de este tipo, hacemos entrevistas de este otro tipo, ¿no? Y bueno, pero ¿qué hacemos con esto? ¿No? Quizás podemos disminuir la cantidad de veces que nos acercamos a los empleados y le hacemos entrevistas o les mandamos encuestas, pero hagámoslo de una forma en la que sientan y que sepan que están siendo no solamente escuchados, sino que vamos a hacer algo al respecto. Lo peor que se puede hacer con un empleado es hacerle perder su tiempo diciéndote todos los problemas que siente que existen dentro de una organización y luego no hacer nada al respecto. Y si Aparte no, de ahí no vamos a lograr que nos contesten la segunda encuesta. tal cual. El año siguiente. Sí, sí. Entonces, y a veces quizás no vamos a hacer nada, y está bien, pero por lo menos comuniquémosle por qué no vamos a hacer un cambio, ¿no? Se dieron la molestia de decirte qué es lo que querían, ahora nosotros démonos la molestia de darle el tiempo y explicarle por qué no vamos a poder hacer esos cambios. Y ahí se ve el respeto, que es lo que los empleados buscan, y que muchas veces no se da. Ahí están los valores, tal cual. Bueno, Patrick, muchísimas gracias por tus reflexiones, por compartirnos este estudio.